grabar en esta computadora y bueno, pues vamos a ver si lo hace bien el tema. Como todas las veces ponemos esta pantalla un poquito de recordatorio también, mientras tanto van entrando más compañeros. Parece una cuestión muy tonta lo que ponemos aquí arriba, pero no lo es. Y os diré, cuando se comienza la presentación y entra alguien y ya está todo, es la persona, sea Daniel, sea Gaspar Torres, sea yo misma, sea quien sea, el compañero que esté dando la clase, la conferencia, eso ya está comenzado. Y entonces ponen chats y hola, ya estoy aquí, hola, buenas tardes, hola, buenos días, y eso aparece en la pantalla de todos. Y eso va distrayendo. Pero no solamente eso, esto queda luego con todos los chats. Cuando finalizamos el trabajo y se pasa esto a MP3 y a MP4, queda un archivo con los chats que hemos de revisar siempre, en todos los encuentros hemos de revisar. Pues porque hay persona que pone sus datos para que lo incluyamos en la lista, hay persona que pide un libro, hay persona que pide otra cuestión. Y entonces resulta que hay montones de cosas entre medios. Días atrás revisé el que había quedado de la clase de Isaac, de Cosmogénesis el primer día, había 7 páginas de chat. 7 páginas en Word, las pasé, lo pasé a Word, lo tuve que limpiar. Bueno, lo hice voluntariamente porque dije, pobre Nuria, que va a tener que revisar todo esto y se va a encontrar con cosas que no vienen, que no son necesarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice aquella limpieza y dejé aquellas partes del chat que eran solicitando cosas, que ponían nombre, apellidos, la dirección electrónica y solicitaban lo que fuere. Y lo demás lo tuve que ir quitando. Es por eso que os rogamos que los saludos al principio, que ya nos los decimos, al final, cuando dejamos de grabar, que ya nos los decimos, pero esos saludos de hola, buenas tardes, buenos días en el chat, pues por favor, si puede ser, no los pongáis, si puede ser, no es necesario y a nosotros nos hacéis un favor, nos facilita un poco más el trabajo o nos lo complica un poco menos, si queréis verlo así. Entonces, bueno, esta es la cuestión, que a veces lo hemos explicado, pero más sucintamente, y a veces no nos damos cuenta de esto. Entonces, también para recibir los programas de la sección española, que son no solo los de Bhakti, sino los de Arjuna, los de Cáceres, los de que estén haciendo en la rama Esperia de Madrid, de cualquier sección, perdón, cualquier rama o grupo de la sección española. Entonces, escribir un mail a actividades virtuales, STE, virtuales, Sociedad Teosófica Española, significa, @gmail, y entonces con nombre y apellido, país y o ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono, y componer, solicito recibir los programas de la sección española en el mail, con eso es suficiente. La persona que lo recepciona ya os incluye. Lo digo para los que ahora no lo estéis, pues siempre hay alguien que de pronto pues hace poquito que ha ido entrando y tal. Bueno, ahora vamos a hacer unos breves momentos de silencio todos juntos y ya retomaremos nuestro estudio. Para los que lo queráis ir diciendo mentalmente, en el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres.
Bueno, el jueves pasado habíamos comenzado con las bienaventuranzas, nos quedamos aquí. Para no repetir, porque ya vemos que cada una toma bastantes diapositivas, y para no repetir lo retomamos justo donde lo dejamos. Y ahora pues nos tocan los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Leyendo y meditando, nos dice Geoffrey Hodgson, sobre estos grandes aforismos, uno puede sentirse transportado en pensamiento a aquellas reuniones íntimas en las que Jesús instruía a sus discípulos sobre el camino de la vida espiritual, porque veía que estaban en condiciones de poder practicar semejantes ideales. Está claro que eran los que ya consideraba como discípulos con D mayúscula. Los demás pues eran oyentes, los demás que estaban allí podían ser multitud, más o menos en ocasiones. Se nos cuenta que había muchísimas gentes que lo seguían en diferentes lugares, pero todos estos, no todos eran discípulos de esas otras enseñanzas más profundas y más íntimas. Entonces está claro que él, seguro que fuere cuando fuere la época en que él vivió, que según parece ser fue muchos años antes de la era que denominamos cristiana, de ese año 1, pero no importa mucho porque el significado no pierde validez. Y entonces seguro que había las enseñanzas en función de la capacidad de poder recibirlas y asimilarlas. Y por eso continúa diciendo, y esto lo resalté, ¿no? Estas enseñanzas superiormente diferenciadas no podía darlas provechosamente Jesús a toda la gente que se reunía en torno suyo. Es por eso que dice en otros lugares, en otro lugar, dice, a ellos les enseño con parábolas, pero a vosotros os doy las enseñanzas del reino de los cielos, es decir, lo más interno. Mal comprendida e interpretada. Hay alguien que tiene un micro abierto, por favor. Esto ya no lo tendríamos ni que decir. Cada uno debe de saber tener control sobre su micro. Y si ha de hablar, debe de cerrar primero el micro. No somos tan niños de colegio para que haya que repetir estas cuestiones a cada ratico. Mal comprendida e interpretada y aplicada de modo tergiversado por gentes sin intuición, porque la intuición es, como ya hemos ido viendo a lo largo de todo este curso y antes también, la intuición es una facultad búdica. Y bueno, la vamos a ir desarrollando. Tampoco pasa del 0 al 100 de la noche a la mañana, sino que se va teniendo por gradaciones. Y entonces las gentes corrientes que acudían pues eran gentes sin intuición. Y las interpretaciones que luego se han ido haciendo de ciertas enseñanzas de todas las clases, cuando son hechas por gente sin intuición, pues cada uno le añade, le quita a su gusto y tal, y al final se pierde la esencia. Así que mal comprendida e interpretada y aplicada de modo tergiversado por gentes sin intuición, esta enseñanza podría parecer que implica entregarse a la pasividad y a la ausencia de todo esfuerzo por corregir las injusticias humanas, lo cual solo podría conducir al desastre, a la frustración, a la pesadumbre y a la pobreza. Los santurrones que evitan el trabajo del mundo se convierten en zánganos que desangran a la comunidad y que estorban su propia evolución. Los que evitan el trabajo
es una cosa, aquellos que hacen una clase de servicio, estos por supuesto no son los zánganos a los que aquí se refiere Geoffrey Hodgson. O sea, hay formas distintas de prestar servicio a la humanidad, a la comunidad, etc. La promesa de poseer en herencia la tierra, por ejemplo, significa ser dueño y señor de la materia, de la existencia material y del propio cuerpo físico, es decir, tener control sobre los cuerpos o vehículos de la personalidad. La materia física deja de ser un adversario que se opone a la voluntad propia, a la voluntad del ser. Entonces el aspirante la ha conquistado, le ha arrebatado sus secretos a la materia, a los cuerpos, a los vehículos, y ha penetrado hasta su centro mismo de conciencia, que es el poder cósmico. Fijaros lo que nos está diciendo, que es grandioso. Fijaros que en el centro mismo de nuestra conciencia está ese poder cósmico, que es el mismo poder que dio origen al universo manifestado. Y eso está ahí, está en el centro del corazón, en el corazón con mayúscula del corazón. No es el corazón físico, pero está por ahí en esa zona. Y sigue diciendo Geoffrey Hodgson, así ha quedado libre de las limitaciones de la materia y metafóricamente posee en herencia la tierra con todas sus posibilidades y poderes. Tan gran descubrimiento no es nada fácil. El aspirante ha de buscar el conocimiento que es poder, el conocimiento con mayúscula, aquel que es realmente poder. Y la ha de buscar con todo su corazón y su mente y su espíritu. Aspira con intenso ardor, busca con determinación inquebrantable, llama con voluntad indomable, movido desde su interior para conocer la verdad y para aplicar luego ese conocimiento a la perfección de su vivir. Para aplicarlo, porque el conocimiento que no se convierte en acción, que no se aplica de una manera o de otra allí donde corresponde, ese conocimiento se pierde. Puede durar el tiempito de puesta a prueba, de a ver qué hacemos con él, pero si no lo utilizamos, se pierde, se pierde. Esto es lamentable, pero obedece a las leyes universales todo este movimiento también. En este sentido, el ser tiene hambre y sed de justicia, de la verdadera justicia, o sea, de sabiduría pura para aplicarla rectamente a su vida diaria. Este versículo le asegura a todo aspirante que la justicia puede alcanzarse en su más plena medida. Todo el sermón de la montaña, apunta a la actitud mental que es esencial que desarrollemos para semejante logro. Esta actitud brota naturalmente cuando se trasciende la idea de la separatividad del yo personal, cuando se va más allá de la polaridad, del polo de opuestos, de la separatividad de este yo personal que solamente distingue hasta ahora, por lo menos en general, siempre hablando en general, del sí y el no, el quiero y el no quiero, lo bueno y lo malo, el amor, el odio y el largo etcétera. Jesús en esta enseñanza está adiestrando a sus discípulos para alcanzar la conciencia de la unidad, de la totalidad del ser único, de la existencia única. Nos está adiestrando también ahora
a nosotros por medio de todo el mensaje vertido en estos evangelios, aunque adolezcan de las imperfecciones que a lo largo de los tiempos se añadieron o se quitaron. Sin embargo, todavía podemos encontrar en ellos lo más necesario y lo más esencial. Los versículos de las bienaventuranzas describen la actitud resultante. Hay que buscar decididamente la perfección. Hay que trascender el egoísmo. La meta de todo esfuerzo ha de ser el conocimiento espiritual, la sabiduría y el poder. ¿El poder de qué? El poder de ser un ser humano para todos los seres humanos y alcanzar esas facultades búdicas que nos permitirán hacer tanto bien como la ley permita. En Mateo sigue ya con las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este sermón puede estudiarse como una guía para el público en general, también, ¿por qué no? Y percibiremos según nuestras propias capacidades, comprenderemos según nuestras propias capacidades. Es una guía sobre cómo proceder en la vida, aunque sus enseñanzas son difíciles de aplicar en la vida ordinaria del mundo. Bueno, yo ya sabéis que siempre digo que la palabra difícil la tenemos que quitar del vocabulario, porque la mente registra esto es difícil, esto es difícil, esto es difícil, ¡ay, qué difícil que es esto! Y entonces, imbuida en la idea de que las cosas de una determinada naturaleza son difíciles, se hará poco esfuerzo para poder penetrar su significado y aplicarlo. Así que hemos de no utilizarla mucho esa palabra. Y hemos de tener la idea presente de que vamos a aplicar todo cuanto vayamos comprendiendo en la vida del día a día, en la vida ordinaria, dice aquí, y lo dice muy clarito, en la vida ordinaria del mundo, porque toda la espiritualidad o se halla en la vida ordinaria del mundo o no se halla. Quien pretenda irla a buscar a un lugar recóndito, a una montaña, a un país, por más interesante que nos pueda parecer, resulta que la cosa no es real, porque está en el interior de nosotros y es ahí donde hay que buscar, encontrar y aplicar. Y sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, pero también describe los frutos del desenvolvimiento espiritual. Los que han sido iluminados viven naturalmente llenos de compasión y por tanto son misericordiosos, con amor compasivo por todo lo que vive y sufre y padece necesidades, por todo, por todo. Ahí no le puse la T mayúscula, pero la podéis imaginar. Todo, por todos los seres en todos los reinos. Incluso a las piedras. No hay que dar patadas a las piedras. Uno no ha de generar semejantes enfados que lo lleven a descargarse ni con las piedras ni con nada. Hemos de ir reconociendo cómo estamos, dándonos cuenta y poder, por ese mecanismo de reconocimiento y por la comprensión de cómo hemos de llevar a cabo esa transformación, realizarla. Este versículo suministra, pues, una guía para el modo de vivir. Expone la ley de causa y efecto, expone la ley de karma y describe un estado de conciencia espiritual. Sigue, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
La limpieza de corazón es un estado espiritual ciertamente muy elevado, especialmente si se considera como estar completamente libre de deseos personales de toda clase. Si la limpieza de corazón, recordamos las primeras palabras de la escalera de oro: vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta, percepción espiritual sin velos. Esa percepción es búdica. Claro, todo es un escalado, son grados, grados, grados de un trabajo, resultantes de un trabajo que estamos realizando, cada uno en su medida y según su comprensión y sus fuerzas. En semejante estado, el corazón, con mayúscula, está abierto en una sola dirección, hacia afuera, sin que pueda entrar en él nada que sea indeseable. Porque la corriente del amor continua va afuera y esto impide que nada pueda entrar. Contra esa corriente no hay nada que pueda. Nos está describiendo metafóricamente algo que en realidad no es tan metafórico, porque esa vibración de amor, cuando se establece de una manera continuada, es una realidad, es un hecho. Desde este punto de vista más elevado, dice Geoffrey Hodgson, hay impureza en el corazón cuando se espera pago o recompensa, como es corriente entre los hombres por esa tendencia profundamente grabada en su modo de ser, que hay que recibir algo siempre a cambio. Incluso hay corrientes de diferentes clases que dicen, no, es que hay que pedir y hay que cobrar por lo que se hace, aunque sean pequeñas cantidades, porque y se justifican, porque la gente se malacostumbra. Y entonces, claro, bueno, todo eso requiere ir por una vía de estudio, pero ¿qué significa esperar pago o recompensa? Evidentemente, para ganarnos el pan hemos de hacer trabajos por los cuales hemos de recibir un salario. Y no podemos ser zánganos, hemos de trabajar y hemos de recibir lo necesario para una vida razonable. Pero, ¿a qué se refiere, pues, cuando nosotros estamos haciendo cambios y esperamos el resultado de que esos cambios nos traigan una paz sin mácula, una paz sin cambios, que no se altere nunca, un estado de armonía que ya no se altere nunca? Estamos haciendo cambios y pudiéramos estar esperando que entonces, pues que no nos falte el trabajo, que no nos falte el pan, que no nos falte la salud, que nuestros hijos sean inteligentes, guapos, les vaya todo bien en la vida, tengan trabajo y un largo etcétera. Y bueno, diréis, todo esto es muy lícito, esperarlo y desearlo. En ciertas etapas de la evolución es lícito y todos lo habremos hecho, y si no lo estamos haciendo todavía, cada quien sabrá. Ahora bien, cuando estamos estudiando estos asuntos que aquí nos están presentando con tanto detalle, hay algo que debemos comprender básicamente, que es muy grande, pero a la vez muy básico. Y es que el universo está sostenido por leyes con mayúscula. La ley con mayúscula, toda ella, de la cual derivan las leyes subsiguientes, que operan en todos los planos de la naturaleza y afectan a todos los reinos, incluido el nuestro. Y aquello que sostiene las galaxias, aquello con mayúscula que sostiene las galaxias, nos sostiene a nosotros. Esas leyes nos sostienen a nosotros. Así que cuando uno comprende esto en profundidad, deja de esperar que haya resultados de nada, porque sabe, cuando lo ha comprendido en profundidad, sabe que va a llegar lo que tiene que llegar a cada momento de cada día.
a cada día de cada semana, a cada semana de cada mes, y así sucesivamente, porque la ley funciona. Y entonces uno no se tiene que ni preocupar, ni esperar que vengan pagos o recompensas, ni agradecimientos, ni un trocito de cielo al lado de Dios, porque sabe que ese lugar en el cosmos, que es su verdadero hogar, le está esperando y que va a llegar a ese hogar con mayúscula, porque el estar en esta tierra pues es una parte de la etapa evolutiva, pero luego vienen otras etapas evolutivas muy superiores y lo sabe, y entonces dice, pues cuando sea mi hora ya regresaré al hogar con mayúscula. Entonces no espera nada, no espera ni pago ni recompensa, ni en este mundo, ni en los otros. Y esto es lo que nos está remarcando aquí, que esas tendencias de esperar, de pedir, y yo conozco personas, muy buena gente, con muchas buenas cualidades, pero que les enseñaron a pedir. Y están pidiendo todavía, y después incluso de años de estar oyendo estas enseñanzas, por medio de Geoffrey Hodgson, por medio de H.P. Blavatsky, por medio de Jinara Hadassah y del otro y del otro y del de más allá, a pesar de los años transcurridos, todavía la tendencia a pedir, a esperar ese pago, esa recompensa, porque pedir es que me des algo, que yo estoy aquí. Es muy fuerte. Fijaros si se ha grabado, no ya solo durante la actual existencia, hay personas, seres que llevan varias existencias repitiendo el mismo modelo, el mismo modo de funcionamiento. Y eso tiene una fuerza tremendísima. Esto es parte de esos llamados skandhas con los que venimos, pero que no estamos sentenciados a mantenerlos. Lo que estamos es casi que obligados, cuando vayamos comprendiendo, en la medida que comprendemos, es a transmutar esos skandhas o tendencias, a transmutar ese carácter. De esto nos está pues hablando todas estas bienaventuranzas. El hombre está acostumbrado a esperar pago, recompensa por cualquier esfuerzo y acción, especialmente si beneficia a otros, y esta actitud no puede en justicia condenarse o criticarse, no porque no hemos de condenar ni criticar a nadie, solo que hemos de comprender si a nosotros, cada uno a sí mismo, se ha de decir, yo todavía debo de estar aquí esperando. Y este análisis profundo, que es una especie de meditación profunda, interesa que la realicemos. El hombre necesita vivir, necesita alimento y abrigo, necesita expresar sus emociones y mantener ideas en su mente. Pueblos y naciones basan sus relaciones mutuas en esta regla de toma y daca. Bueno, y claro, como que se espera el daca, pues lo de tomar viene muy bien, tomar y esperar el resultado todo viene muy bien, el dar ya la cosa es complicada, a veces sí, a veces no, etc. Y si de ello resulta ganancia, es un buen negociete, pues tanto mejor. Y entonces, en muchas ocasiones, incluso las relaciones con lo superior se pueden plantear equivocadamente como un negocio. Y no hay negocio. No se puede negociar con los seres superiores, con las jerarquías. No hay negocio posible. Sin embargo, al alcanzar un nuevo nivel de conciencia más elevado, la motivación de ganancia personal o simple recompensa pierde su fuerza como acicate para la acción. Uno ve entonces que su aparente separación de los demás es ilusoria y que esa ilusión se disuelve retirando todo
lo que lo separa a uno de los demás. Pierde sentido el buscar ganancia para uno mismo. Aquí la clave que está diciendo aquí, que ya hemos repetido, es importantísima. Uno ve con claridad entonces que su aparente separación de los demás es ilusoria y que esa ilusión se disuelve, se va disolviendo y se nota en la conciencia de uno, en el ser de uno, en el estar de uno mismo, lo va notando, que se disuelve, retirando todo lo que los separa a uno de los demás. ¿De dónde lo retira? Del pensar, del sentir. Y como consecuencia de ese cambio, la acción y la palabra también cambian. El entregarse uno mismo a su prójimo se convierte en una actitud perfectamente natural. Se convierte en el único modo racional de vivir. Esta es la verdadera pureza del corazón. Y los que la han alcanzado ven en todos los seres y en todas las cosas al ser divino único en el universo. Lo ven en todas las cosas, lo ven en todos los seres, porque miran de diferente manera todas las cosas y todos los seres. Y al mirar de manera distinta, están mirando ya con la idea de que ahí la divinidad se está manifestando. Ese pensamiento se hace, con el tiempo, se hace no un pensamiento concreto, sino una abstracción permanente, presente siempre. No tiene que pensar en ello está ahí. Y por eso mira de diferente manera a todos los seres y a todas las cosas. Y por ello, como dice Jesús, los limpios de corazón verán a Dios. Verán a Dios en los niños, en los ancianos, en los enfermos, en los impedidos, en todos los seres. Verán a Dios a través de las piedras, de los árboles, de los frutos, de las flores, de las nubes, del sol, de la lluvia, de los pájaros, a través de todo. Ahora podemos ver a Dios apareciendo como en una explosión de vida en todo lo que está apareciendo por medio de la primavera que se acerca. Pero en el invierno también está ahí presente en la desnudez de los árboles, está ahí presente en todas partes. Y hemos de aprender a mirar de esa manera. ¿Cómo? Por medio de la práctica. Por medio de practicar y practicar a mirar de esa manera. La pureza del corazón es el gran factor esencial de todas las virtudes, pues todas son vanas sin un interés inmaculado, sin mácula, sin mancha. El solo pensar en alguna recompensa, por espiritual que ella sea, mancha y anula en cierta medida todas las virtudes, en cierta medida las rebaja. Y también coloca una barrera en el camino hacia la conciencia crística de la unidad con todo lo que vive. Sigue Mateo: bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Puesto que todos los hombres son hijos de Dios y merecen ese nombre, el término, como lo usa aquí el maestro, debe tener un significado especial. Los que buscan la paz, con toda seguridad,
han establecido la paz en sí mismos, lo cual implica dos condiciones. Una relación completamente armoniosa entre el hombre exterior, personalidad, y su yo espiritual. Su yo espiritual que ya hemos ido viendo, ya lo tenemos casi todo muy registrado. Atma Buddhi Manas, la mónada humana, el yo espiritual en cada uno de nosotros. Así que hay una armonía entre su ser total y la vida inmanente que impregna el universo y lo vivifica y lo sustenta. Porque esta parte con la que ya se entra en contacto hace de puente entre lo inferior del ser humano y aquello que es superior incluso a sí mismo. Por eso dice que se establece una armonía entre su ser total como ser humano y la vida divina inmanente que impregna el universo y lo vivifica y lo sustenta todo. Toda motivación o pensamiento, o palabra, o acto egoísta y cruel es discordante, siempre. Por gradaciones, pero lo es. Más, menos, pero aún el menos, menos, menos lo es. Las gentes en quienes estas condiciones discordantes son habituales no buscan la paz dentro de sí mismos, ni viven en paz con la vida eterna que les rodea y los penetra. Por tanto, no merecen, entre comillas, subrayado, resaltado, no merecen que se les llame buscadores de paz o hijos de Dios. En lo que respecta a su conducta y a su estado íntimo. Ahora, ¿por qué lo subrayé y por qué puse el asterisco aquí? Nosotros no somos quienes para decir qué merece quién. Porque todos, hasta los más erróneos, los más equivocados, los más criminales de este mundo, son hijos de Dios. Nosotros no podemos quitarles esta filiación divina. Podemos reconocer su conducta errónea, sus maldades si las están haciendo, sus crímenes si los están cometiendo, pero a ellos, como seres en evolución, les debemos reconocer eso. Es un ser, como todos nosotros, que está evolucionando y que ya hará los pasos necesarios para rectificar su conducta cuando llegue su momento. La ley humana la hemos de dejar para los humanos que la ejercen y la ley divina no nos quepa duda ninguna de que está siempre funcionando. No nos compete a nosotros decir qué es lo que merecen o lo que no merecen. Aunque esto sea una especie de rectificación a las palabras de Geoffrey Hodgson, me parecía importante señalarlo, clarificarlo, para que lo tengamos en cuenta. Para el progreso en el camino de la santidad son esenciales calma imperturbable, serenidad interna y paz del corazón y de la mente. Estas cualidades se traducen en paciencia, fortaleza y disposición a perdonar. Y ahí puse otro asterisco. Disposición a perdonar es buena y es necesaria a lo largo de edades de nuestra propia evolución humana en cada uno de nosotros. Hasta llegar aquí ha sido necesario que aprendiésemos a perdonar, porque primero hemos condenado. El que primero ha condenado debe de tener también la disposición de poder perdonar
a aquello o a aquellos a quienes ha condenado. Pero tiene que llegar un momento en nuestra evolución, y llega, y llegará para todos, en que ya no condenemos a nadie. Y el que no condena no necesita perdonar nada. Pero hemos de ver dónde estamos ahora. ¿Cuántas cosas hay todavía guardadas en nuestra mente y nuestras emociones, de enfados y discordias que se han producido a lo largo del proceso de esta vida, que es de la que tenemos memoria en general? Y seguramente nos daremos cuenta de que todavía hemos de perdonar, todavía nos hemos de reconciliar en nuestro corazón con aquellas personas con las que hemos tenido alguna discordia. Eso significa esta necesidad actual todavía de perdonar. Hemos de tener esta disposición a perdonar. Y sigue diciendo Geoffrey Hodgson, y cada una de estas virtudes... Cierra el micro, por favor, y no digas buenas. Bien, bueno, acabas de avanzar y el problema ya no sé qué hora de medida. ¿Veis lo que decía de las buenas tardes, los buenos días? Cuando uno entra tarde no tiene que decir buenas. Si estuviésemos en una sala de conciertos, una vez comenzado, no entraríamos diciendo buenas, ya estoy aquí, ¿verdad que no? En esas condiciones el hombre puede hacerse consciente de su naturaleza divina y puede manifestar sus cualidades y poderes divinos. Y en este sentido puede llamársele Hijo de Dios. Cuando ha desarrollado estas virtudes: calma imperturbable, serenidad interna, paz del corazón y de la mente. Estas cualidades se traducen en paciencia, fortaleza y disposición a perdonar. Siguen las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El temor a ser perseguidos es natural y pocos hombres están dispuestos a exponerse a la hostilidad por apoyar una causa por amor a la justicia. Sin embargo, de vez en cuando surgen hombres y mujeres que están dispuestos a proclamar sin temor lo que consideran justo y a afrontar todas las consecuencias. El propio sacrificio y el estar dispuesto a soportar la persecución por una causa justa en nombre de la verdad son cualidades que abren el camino de la comunión entre el hombre y Dios. Es difícil discernir cuáles son las causas, las cuestiones que son de justicia, cuáles son las cuestiones que son de conciencia y cuáles son todo el resto que son cuestiones que solo afectan a la personalidad. Y aquí, de causas justas, desde donde nosotros estamos situados, es de justicia salir a defender a aquellos seres que no pueden defenderse por sí mismos. Esto es, los ancianos, los niños, los enfermos o impedidos,
los colectivos que por sequías, hambrunas, enfermedades, epidemias no pueden cuidarse, no pueden abastecerse a sí mismos de lo necesario y hay que acudir. Eso es de justicia para los que no pueden. Estas y algunas pocas cosas más. Luego están las cuestiones que afectan a la conciencia. Es de conciencia saber y aprender a decir que sí o que no cuando, por ejemplo, los medios políticos o medios sociales, cuando un grupo quiere imponernos que hagamos actividades que van contra el desarrollo de la conciencia y que en caso de acceder la detendrían, la retrasarían y tal. Como es, por ejemplo, si alguien quiere imponernos que abandonemos a nuestros padres cuando ellas son la edad de ser cuidados, que abandonemos o maltratemos a nuestros hijos o a los niños o a otros niños o a otros seres, cuando quieren imponernos que vendamos nuestro cuerpo para traer dinerito a casa, cuando quieren imponernos que cojamos un arma y vayamos a matar seres humanos. Claro, la respuesta, nuestra respuesta ante esas presiones en diferentes momentos de nuestra vida o de nuestra historia, de esta y otras vidas, siempre ha sido y siempre va a ser conforme al momento de desarrollo actual de nuestra conciencia. Porque ningún ser humano puede hacer más que aquello para lo que está preparado en función de su desarrollo evolutivo. Pero en la línea aquella de esto es lo más cómodo, pero debería hacer esto otro, ahí es donde uno ya tiene que empezar a tomar decisiones basadas en el desarrollo del discernimiento, en el desarrollo de un estado de conciencia superior. Y por más duro que sea ese tránsito de la conciencia, debe de tomar decisiones conforme a las leyes superiores. Y esto lo vamos a ir discerniendo poco a poco, en la medida en que la vamos desarrollando, este discernimiento. Sigue diciendo Jesús por boca de Mateo ahora, como todas las bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y claro, esto también, en los momentos diferentes de nuestra evolución, como puede ser incluso ahora, ¿no? Por citar lo que tenemos como más claro y más presente. Dice, hombre, si me están injuriando y me están persiguiendo y están mintiendo contra mí, me están calumniando, ¿cómo puedo decir yo que soy bienaventurado? Pues sí, aquí lo dice muy claro, pero claro, ¿por qué? Diréis, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto, no? Si la vida ahora, la vida, el desarrollo de toda la vida, esta parte de nuestra evolución nos trae que nos injurian, que nos persiguen, que dicen mentiras contra nosotros, nos calumnian, se inventan historias de diferentes clases. ¿Y quién no ha tenido cuestiones de este tipo, verdad? Y las ha vivido y tal. Resulta que esto son deudas kármicas, que nosotros también lo hicimos, queridos amigos y hermanos. Nosotros también lo hicimos, si no en esta vida, lo hicimos seguro. Así que hemos de considerar que lo que llega, llega porque es nuestro. Y lo hemos de recibir no con la tontería vana de, oye, qué bien, qué alegría que estoy pagando una deuda. No, oye, qué bien, esto es una deuda.
y las mías me llegan a mí, que al vecino le llegan las suyas. Sí, así como reflexión primera. Luego más adelante ni siquiera hay que hacer estas reflexiones porque ya es sabido. Ese saber se incorpora a la conciencia y entonces sabemos que todo lo que llega es nuestro y que no hay error. Y entonces, claro, uno está tranquilo. Dice, hombre, el problema es el que es, pero está tranquilo. Hombre, está la cosa así y se mueven cosas porque hay gente que escucha estas calumnias y se las creen. Pues sí, y el que se las crea tendrá un problemita, desgraciadamente se adquieren problemitas por ahí, con todo este tipo de cosas que se generan. Pero uno, finalmente, por medio de la reflexión, dice, bueno, señal que es mío. Voy pagando facturitas. Cada vez hay algunas menos ya. Cada vez se rebaja el montoncillo. Y esto es una reflexión sana. Por eso dice, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿En qué cielos? En el estado de conciencia. Nuestro cielo es nuestro estado de paz interior, que de la misma manera, así también fueron perseguidos los profetas. Jesús se le adjudica aquella frase de nadie es profeta en su tierra. Y lo que nos muestra la enseñanza de su vida es todas las pruebas y todas las circunstancias por las que puede pasar un ser humano hasta llegar a la culminación de esta humanidad, como vamos viendo a lo largo de este curso y lo vamos a seguir viendo. Sigue diciendo Geoffrey Hodgson, así como ciertas plantas florecen antes que otras en un jardín, y así como ciertos árboles en un huerto fructifican más temprano en la estación, así también las almas espirituales de los hombres están en diferentes etapas de desenvolvimiento evolutivo. Algunas han producido ya su fruto porque eran almas más viejas, otras están en flor o en capullo, mientras que la gran mayoría está todavía en hoja y no ha echado todavía ni la sombra de lo que va a ser la flor. Porque estamos mezclados como los niños en una casa y los adultos en una casa, las diferentes generaciones. La humanidad es la gran familia humana, es la gran casa este planeta. Y estamos mezclados. Así que hay almas en muchas etapas de su evolución y no nos pueden sorprender las diferentes actitudes. Las almas avanzadas, aquellos que son más viejitos que nosotros, por evolución, poseen conocimientos de los que todavía no disponen directamente otros de menor talla, otras almas de menor talla. Por lo tanto, sobresalen como diferentes. Se las busca como instructores por los pocos y son perseguidos por los muchos. Porque el que destaca en algo, pues ya sabe que se va a revisar en algo en el sentido que estamos tratando aquí y también en otros aspectos más mundanos. Pero estamos viendo esto. Entonces, destacan. Pues todas las personas que han destacado en alguna de las cualidades y han podido transmitir mensaje, como fueron H.P. Blavatsky, que la tenemos que tener como presente para darnos cuenta cómo fue perseguida y calumniada, maltratada y cómo tuvo enorme presión. Y a ella esto le causó mucha perturbación y estaba escribiendo. Ya había escrito Isis sin velo, pero luego cuando comenzó la doctrina secreta, esos años fueron terribles y además muy enferma. La trastornó y algunos preguntarán, bueno, pero si ella era tal y cómo es que la trastornaban. Porque es sencillo de comprender.
Ella tenía que tener abierto el canal psíquico para poder realizar toda la obra de la doctrina secreta y por ello había sido elegida para hacerlo. Elegida por un lado y porque ella tuvo la disposición de entregar su vida a la obra de los maestros. Ambas cuestiones confluyeron. Pero tenía que tener ese canal abierto. Continuamente le llegaban energías de la más diferente índole, pero muchas de ellas de carácter negativo, muchas de ellas con la negativa intención, la adversa intención y la perversa intención de causarle daño y destruirla. Y claro, evidentemente ella tenía que estar haciendo ese trabajo, su labor, y al mismo tiempo estar soportando todo ese estado de ser, de los ataques psíquicos que le llegaban por todos lados. Quien haya pasado algo de esto sabe perfectamente de qué se habla. Aunque sea a otros niveles, y solamente el hecho de haber podido tener algún tipo de constatación de ataques psíquicos de entidades, etcétera, etcétera, sabe de lo que estamos hablando. Así que cuando sobresalen, son distintos, nos enseñan, nos ofrecen, se dan al mundo, entonces se las buscan como instructores por unos pocos, porque no somos la mayoría que buscamos de estas enseñanzas. Y son perseguidos por los muchos porque todavía hay una gran masa de la humanidad que ataca a todo aquello que no comprende y que ataca para destruir todo lo que no está de acuerdo con su propia posición. Sigue diciendo Jeffrey Hodgson, en muchos aspectos su actitud, sus motivos e incluso su mismo comportamiento, el de esos seres, almas más avanzadas, son incomprensibles para la inmensa mayoría. No los comprendemos hasta que hagamos el acto de darnos cuenta de todo esto que nos está enseñando este curso y todas las enseñanzas teosóficas. Esta imagen es muy interesante y es muy simbólica. Esto es un hecho real. El ser humano que ha hecho una gran transformación en su interior lleva luz. Primero la lleva fuera y luego la lleva desde dentro. El simbolismo que hay aquí es cuando este ser suelta la lámpara que lleva en la mano, la lámpara se apaga. Pero cuando este ser coge la lámpara se enciende. Porque la luz de la lámpara viene de su interior. Es él que ilumina porque la luz de su interior, simbólicamente hablando, surge. El báculo que lleva también lleva una luz arriba y también es él que imparte la luz. Y el báculo es que tiene diferentes funciones, entre ellas la de bendecir aquello con lo que lo toca. Bueno, en el dibujo pues hay por aquí unas velas, aquí como una cara. Bueno, estos ya son cosas del artista, pero es interesante. Si estos seres, estas almas, enseñan, se les tilda de herejes y despiertan temor y oposición activa de parte de algunos, pues parecen poner en peligro los mismos cimientos de la civilización y especialmente la ortodoxia de las religiones. Pero claro, parecen poner en peligro los mismos cimientos de la civilización si mucha gente les sigue, si mucha gente les escucha, si muchas gentes, no cientos, sino millones, pudiesen escucharles y cambiar sus conciencias, todo esto ya no tendría más razón de ser ni ocurriría.
Hoy por hoy todavía no estamos así. La respuesta es tibia. Y la respuesta de los muchos es mirar para otro lado. Sí, mirar para otro lado. Hay gentes que me dicen, yo cierro el televisor porque esto no lo aguanto. Eso es mirar para otro lado. Tenemos que aprender a mirar esto. Y esto es muy grande, ¿eh? Tenemos que aprender a mirar esto. Abrazar a estas criaturas que están aquí. Y abrazar a estos que están aquí. Internamente. Abrazarles. Y abrazar a todos los que están ahí, en todas y cada una de las noticias, porque las películas, pues decimos, no, es las películas son un invento y tal y tal. Bueno, se puede aprender en todas partes, también en las películas, incluso de las películas malas. Pero las noticias, por más manipuladas que estén, nos están mostrando parte de un mundo que está inmerso en el sufrimiento y en el dolor. Y hemos de abrazarlos a todos, porque estos son seres humanos evolucionando, como tú y como yo, como todos nosotros. Y necesitan de toda la compasión, al igual que estos. Y al igual que todos ellos. Es muy importante. Por lo tanto, tenemos una tarea muy importante que hacer en el interior de nosotros mismos para capacitarnos y poder expresar esa compasión sin límites, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o condición social de ninguna clase. Entonces pueden presentarse ataques defensivos que llevan a la persecución e incluso hasta el asesinato, como se ha demostrado a través de la historia. Estos versículos les aseguran a los que son perseguidos que su defensa de la justicia no es en vano. Son benditos especialmente en el sentido de que entran en unión consciente con la vida divina, con la vida con mayúscula, por muy diversas que sean sus formas, porque la vida divina se está expresando a través de todo. A través de todo. La vida divina también está aquí expresándose. Ya no pueden aprisionarlos ni su cuerpo ni su cerebro. Ya no pueden apartarlos de su prójimo las tendencias separadoras de la mente. A ese estado de conciencia hemos de llegar. La muerte ha perdido su poder sobre ellos, porque ellos han establecido el centro de su vida y de su conciencia en su yo espiritual, inmortal. Aunque están viviendo aquí, como todos nosotros, pero no estamos viviendo solamente aquí, estamos viviendo la totalidad y hemos de tener presente esta totalidad para que, por medio de tenerla presente a cada momento, de cada día, de cada rato, se establezca un estado de conciencia integrador, donde la presencia de esta totalidad sea un hecho, no una idea, no lo que hemos leído, no lo que se nos está diciendo, sino un hecho en nuestra propia conciencia. Y es conciencia del yo espiritual, inmortal e indestructible. Y no en el cuerpo mortal, que este sí sabemos que se destruye, aunque mientras necesitamos, hemos de respetarlo, cuidarlo, no adorarlo, pero respetarlo sí, clarísimamente, evidentemente.
Ellos, los sabios y sus discípulos, son los bienaventurados de la tierra porque moran en paz. Aunque en torno suyo la guerra esté diezmando a la población. Lo resalté en violeta porque lo que dice aquí es grandioso. Son los bienaventurados de la tierra porque moran en paz, porque están en paz, aunque en torno nuestro, y aquí hemos de llegar nosotros, dice, porque en torno suyo la guerra, la pandemia y otras muchas causas esté diezmando a la población. Estar en paz no significa no hacer, no laborar, todo lo contrario. Significa hacer todo lo que cada uno pueda hacer en su medio, pero desde la paz del alma. Estas almas avanzadas son ciertamente bienaventuradas, como lo son también los que son suficientemente prudentes y receptivos para buscar su consejo y postrarse a sus pies. Vendrán ahora las felicidades del discipulado, la sal de la tierra y la luz del mundo. Me parece recordar que es muy cortito y puede darnos tiempo y luego ya pasamos a las preguntas. Es muy cortito, tiene muy pocas diapositivas si no recuerdo mal. Sigue diciendo Mateo después de todas estas bienaventuranzas: vosotros sois la sal de la tierra. De hecho lo dice Mateo, pero lo dice por boca de Jesús. O lo dice Jesús por boca de Mateo, mejor dicho. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para echarla fuera y ser pisoteada por los hombres. La frase que dice sal de la tierra ha venido a ser de uso común para implicar gentes de las clases más finas, más elevadas y mejores. Vosotros sois la sal de la tierra. Sin embargo, originalmente tenía otro significado, el de la esencia misma de las cosas o su naturaleza más íntima. Si se acepta este significado, entonces lo que se nos hace aquí es una prevención contra la falta de sinceridad. Sí, vemos aquí los seres humanos con nuestras máscaras, ¿no? La que mejor conviene. Algunas personas dicen, bueno, es que decir una excusa no es mentir. Pues sí, pues señores, decir una excusa es mentir. Hay que tener mucho cuidado y discernimiento para manejar todos estos asuntos. Sigue diciendo Geoffrey Hodgson, aunque a los ojos de su prójimo, especialmente de los no iluminados, el discípulo parece que sigue siendo igual que antes de su discipulado, en realidad ha ocurrido un profundo cambio en su naturaleza más íntima. Su yo espiritual se ha revelado a su mente cerebral. Ha llegado a alcanzar hasta el propio cerebro, de manera que hay una continuidad de conciencia en los estados, tanto de dormir como de vigilia. Esta revelación se acentúa a medida que él avanza en su discipulado y se desarrolla. Mientras continúe normalmente esta evolución acelerada del yo interno y el rápido desarrollo del yo externo, todo va bien. La sal conserva su virtud. El predominio del yo interno va creciendo. Vista a través de la lente de la alquimia, la sal une lo terrenal con el fuego, sol, lo superior, y con el agua, mar, que normalmente expresa el plano emocional y expresa uno de los conceptos más antiguos del universo, la dualidad en la que se mueve el ser humano durante toda la etapa de la evolución.
La sal refleja dos fuerzas opuestas al mismo tiempo por esa polaridad, constructiva y destructiva. Pero aquí lo nombra Geoffrey Hodgson en relación con esta cuestión de los evangelios. Por eso es que dice que junta, que une. He repetido la diapositiva, pero para que la veamos desde la perspectiva del diagrama. Une la parte más inferior del yo superior, el yo en el cuerpo causal, donde está entronizado durante todo el tiempo y encarnaciones cientas de la etapa humana, con los vehículos de la personalidad de los que se va revistiendo cada vez. Y unifica ese estado de conciencia. Pero si el yo externo renuncia al contacto con su yo interno, el discipulado se convierte en una farsa, aunque se mantenga la apariencia nominal. Porque la mente se las maravilla continuamente, se inventa cosas, ¿no? Y entonces uno puede estarle dando vueltas a la ideación, a la idea fantasiosa de que como uno estudia mucho, como uno aprende mucho de estos asuntos y como uno sabe mucho de estas cuestiones, pues que uno ya es como muy espiritual. Y entonces se reviste de la capa de la espiritualidad. Y habla bien y el largo, etcétera. Pero si las acciones del día a día, si la vida en el día a día a nivel familiar, laboral, social, en todos los aspectos, no está de acuerdo con lo que es ser espiritual, entonces lleva una máscara de espiritualidad. Es hipocresía. Y ese es el fracaso contra el cual se hace aquí una prevención. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada en la cima de un monte. El término luz del mundo se refiere en lenguaje espiritual al yo espiritual, la esencia espiritual más íntima del universo y del hombre, ese estado superior que denominamos Atma, Buddhi y Manas. Y aquí solamente pues está simbolizado por la cima de un monte. Bueno, busqué el palacio de Potala, que había sido la residencia del Dalai Lama en Lhasa, en el Tíbet, hasta que los chinos, pues por aquella persecución tan tremenda, los hicieron marchar, hubo muchísimas muertes. El Tíbet tenía karma, deuda kármica con China, y por eso ocurrió todo esto. Bueno, ahora la residencia del Dalai Lama está en Dharamsala, en India, en Dharamsala. Se entrena regularmente al neófito, todos nosotros somos neófitos, se entrena regularmente al neófito a afirmar hasta llegar a conocer por experiencia directa la manifestación de la luz espiritual universal dentro de sí mismo, en el centro de su propio ser, reconocer de manera íntima. Le estoy señalando en el corazón, pero no lo veis. Esto se logra en parte, afirmando en parte, y lo he resaltado, está así en el libro, pero lo he resaltado, porque tengamos en cuenta que todo lo que va a decir a continuación puede ser repetido como loro y no tener ningún significado. Así que es afirmando, yo soy el ser espiritual, ese ser soy yo. O bien, yo soy la luz universal, esa luz soy yo. O más simplemente, yo soy aquello, aquello soy yo. Pero esto solamente es una parte que puede ser de ayuda y debería, si alguien la utiliza, debería decirse con todo el sentido, con todo el ser.
porque de lo contrario es una cantinela vacía de significado. En este versículo Jesús asegura a sus discípulos esta verdad para alentarlos y ayudarles a descubrir y realizar plenamente dentro de sí mismos esta verdadera luz, la cual no es física, desde luego, sino que es una manifestación o percepción interna del Espíritu Divino interno en ese ser que la alcanza. Y nos está diciendo que todos vamos en pos de ello y la alcanzaremos. La elevación espiritual o éxtasis yógico se experimenta con alguna frecuencia como un entrar a un universo de luz. Allí no se ven formas ni seres, ni existen divisiones, ni son concebibles las sombras y discriminaciones. No se ven formas ni seres tal como los conocemos en nuestro plano de las personalidades. Pero hay. Se desvanece y se reduce al mínimo el sentido de individualidad separada y solo subsiste la luz universal. El devoto se reconoce a sí mismo como la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada en la cima de un monte, tal como decía. Y el simbolismo cambia en la segunda frase del versículo, puesto que colinas y montes se refieren en lenguaje simbólico a elevados estados de conciencia espiritual. La frase una ciudad situada en la cima de un monte puede interpretarse como alusiva al cuerpo causal, el vehículo del ser espiritual. Este es el vehículo del ser espiritual y es el que conecta el ser espiritual con los vehículos de la personalidad. Y esta es su vestidura inmortal, la vestidura de gloria. La sal y la luz del mundo se refieren a la esencia interna del ser humano y la ciudad en la cima de un monte indica el vehículo por cuyo medio esa esencia se expresa al nivel del intelecto abstracto y profético. Es muy cierto que los frutos de semejante realización no pueden quedar ocultos. Moisés, al descender del Sinaí, no sabía que la piel de su rostro se había convertido en radiante por haber hablado con Yahvé, aunque los que le vieron, no todos, sí se dieron cuenta de ello. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Pero lo que tiene que brillar es la luz. Hacer las buenas obras y estarse calladito, no ir diciendo yo he hecho. No. Y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque ese es el ejemplo del cual quizás algunos, tal vez más, tomarán para poder hacer ellos sus propios cambios. Jesús sigue aquí su costumbre de usar analogías hogareñas para expresar sus enseñanzas. Está instruyendo a sus discípulos para que compartan con su prójimo lo que vayan recibiendo y descubriendo. Les recalca la importancia y el efecto de dar expresión plena a toda realización intelectual y espiritual. La luz que se recibe debe compartirse por 3 razones, a lo menos.
Primera, porque hay que ayudar a la humanidad. Un ejemplo inspira a otros y les permite percibir lo que hay de divino en los servidores de la humanidad. Es tan raro que brille lo divino a través de la envoltura física. Es tan raro que brille lo divino a través de la envoltura física de un hombre que cuando lo hace en elevados y nobles modos de vivir y en demostraciones de sabiduría y de poder, beneficia mucho a los que tienen el privilegio de presenciarlo. Segunda, para que la verdad y la luz puedan fluir sin interrupción por medio del hombre así iluminado, vitalizándole y manteniendo abiertos los canales a través de los cuales pueda recibir más luz y conocimiento. El no compartir inevitablemente demora el progreso, oscurece la mente y forma un estancamiento psicoespiritual, todo lo cual marchita y puede casi matar la espiritualidad. El casi aquí es importante. La puede retardar, pero es muy difícil matar. Y la tercera, porque cada vez que el Espíritu Divino resplandece en el hombre a través de sus vehículos, crece su influencia sobre el yo personal. Se ahondan los canales y se ensanchan cada vez que la conducta personal se caracteriza por lo espiritual. Tal como el ejercicio físico hace crecer los músculos, así la continua expresión del espíritu en el hombre material aumenta su poder. El Padre, que está en los cielos, designa aquí a ese espíritu, a la mónada humana, que es el principio dador de poder que eleva la naturaleza del hombre, por cuyo medio esta divinidad se expresa como ser humano. Y ahora sí, que hemos llegado a este punto donde lo vamos a dejar.